Esto lo va a dictaminar todo, señores. Samsung, ¿qué nos trae aquí? Vamos con Nick. Aprieta la ISO oblicuo y... Andrew Jacket, vamos. Ahí está. Ojo que tenemos batalla. Ha mejorado el abdomen Samsung. Joder, llevo 3 horas esperando por esto. ¡Cállate! ¡Nick Walker! ¡Oh, Samsung! ¡Qué carita de Walker! Bueno, ¿cómo estamos, gente? Vamos ya con las imágenes del Arnold Classic. Para todos los que no habéis estado en directo esta madrugada conmigo reaccionando al Arnold Classic, madrugada que, por cierto, es esta misma en la que sigo grabando este mensaje de aquí, porque justo unas pocas horas después de toda esta reacción que vais a ver a continuación, pues salieron y tenemos las imágenes en la más alta calidad. Y por supuesto me quise encargar de que estén en este vídeo. Entonces, a lo largo de este vídeo veréis ya no solo todo el transcurso del Arnold Classic, sino que también esas imágenes de Gilco Productions, esta vez sí en calidad 4K. Pero antes de ir con el Arnold que tanto estábamos esperando, quiero dirigirme a todos aquellos que estéis en un volumen o que tengáis intención de iniciarlo antes o después. Porque ya sabéis que en este canal tratamos fundamentalmente temas de culturismo, de actualidad, en este caso con el Arnold esa parte meramente de la competición, pero es que no me gustaría dejar sin tratar a todos aquellos mis seguidores que queráis ganar buena masa muscular, pues os tengo que recomendar el pedazo de contenido que están haciendo los compañeros de Fit Generation Audio Fit. Id a ver este vídeo porque aquí Carlos Mejías responde esa pregunta que yo no trato tanto en mi canal, pero que sí que lo encontraréis en el canal de Fit Generation. Y 2, ¿cuánto tengo que comer para ganar músculo? Si más calorías son realmente mejor para ganar masa muscular. Todo este tipo de cuestiones explicadas según la ciencia. Entonces, que lo sepáis. Todo ese contenido que yo no puedo abarcar, pues lo tenéis en el canal de Fit Generation, que están haciendo un contenido espectacular. Y es aquí la mejor fuente a la que yo os puedo enviar desde mi canal. Pero dicho esto, vamos con lo que tanto estábamos esperando, que es el Arnold Classic. A continuación tenéis tanto la reacción, la parte de las finales completas y también las recientísimas imágenes que han salido en 4K, que os las dejaré bien marcadas en el vídeo. Y chavales, me piro a dormir inmediatamente. Queremos ver a Samsung y a Rami. Bueno, y a Nick, por supuesto. Y a Jacket y a Clarida. Los memes, me la sudan. Señores, que esto empieza. Two-time Olympia Champion Rami. Vamos a ver si ha mejorado el punto. Fíjate esa pierna en el side chest, en las poses laterales de Rami. Él lo sabe mejor que nadie. Que ahí la pierna se le ve fenomenal, pero de frente nos falla el gigante egipcio. Bueno, no ha habido tanto cambio con el Big Ramy del prejudging, pero ahora se viene lo interesante. Ahora vamos a resolver aquí las dudas de ese top 3. Muchas dudas que resolver esta noche, amigos. Las piernas le fallan a Patrick Moore. Fíjate. Y sobre todo viniendo de ver a Big Ramy, nada, las piernas quedan muy atrás. Es mayor Patrick Moore, si no me equivoco. Ya tiene su edad. Andrew Jacket, a ver si ha mejorado. Salía bien, en el prejudging. Si mejora esa versión, puede ser claro candidato a ganar este Arnold Classic. Nuestro querido amigo Andrew Jacket. Vamos a ver qué musiquita nos pone. ¿No se escucha? Esas piernas yo no las veo como podrían estar, Pone la música de 50 sombras de Grey. Es que yo, de verdad, a veces me siento aquí seducido. ¿Qué queréis que os diga? Nada, pero las piernas no las trae. A ver la cadena posterior, si hace ahora una pose. Nada, el isquio se ve muy poco. Luego, vamos a ver. Haciendo la del paso de valla de fútbol sala. Me pongo a comentar la parte de la condición porque creo que ya hemos hablado hoy en el directo de YouTube lo suficiente de la línea que trae, que es para aplaudir y le hace ser más que de sobra competitivo. Pero vamos a ver ahora cuando salga Nick. Eso sí, redondo como él solo, ¿Cómo le gusta abrirse de piernas a este hombre? Por favor. Samsung. Vamos a ver, ya sabemos sobre Jacket. Vamos a ver Samsung que nos trae aquí. Esto lo va a dictaminar todo, señores. Llega mejor, llega peor aparentemente. Yo estoy viendo... Bueno, el abdomen... A ver si el isquio ahora lo posa un poco mejor. Ahí, ese isquio izquierdo, ese femoral izquierdo, yo ya lo veo mejor. Lo veo mejor que en el prejudging. Ya se ven ahí más formitas. Bien Samsung, esa cadena posterior en el tren inferior.
Mucho mejor ese isquio. Sí, señor, ese isquio está mejor. Estoy fijando mucho en el isquio, tengo que decirlo. Aunque los cortes de la pierna no los veo tan claros. Así habrá que verlos unos al lado de los otros. Este es un momento de lucirse y Samson en esto, todos sabemos que le encanta. Es el aspre donde se le debería de ver mucho más el abdomen, no se le ha visto. No se le ha visto. Yo recuerdo su primer last spread. En las comparativas del Prigazhin se le veía algo mejor. Qué bueno ese final. Y te pone ahí la carita de Predator, del villano de Marvel. Qué grande, tío. El tío es redondo como una pelota. Los hombros los han mejorado respecto a la Olimpia. Una barbaridad, pero una barbaridad. Y eso lo acompañas con el pectoral. Y a ver a Kim también. Dudo que lo comparen con el top, pero de los no favoritos, digamos, quizás el mejor. Bonac, que nos lo han dejado fuera del top. Pero ahí vemos a un Bonac que pues no llega en su mejor versión y ya te están echando para atrás. Y aún encima no llegas en tu mejor versión. Una pena por Bonac, porque recordemos a Bonac como era ese culturista que traía el músculo duro. Recordemos el Arnold Classic contra Brandon Curry. Aunque he visto por ahí que trae cositas en los hombros. Aunque bueno, tampoco se puede subestimar a nadie, porque este hombre ha demostrado que es capaz de llegar con muy buena condición. Y eso tampoco se puede pasar por alto. Hoy, por desgracia, no ha sido así. Vamos con Nick. Aprieto ahí ese oblicuo y lo tiene Nick. ¿Qué me decís? No ha mejorado respecto al Prigazhin, ¿eh? Mira esta vena. Mira esta vena que sale por aquí. Madre de Dios. El Ebro. Uf, te faltó apretar ahí el abdomen, Nick. Hay que controlar ese abdomen. Aquí está desdibujado, está borrado. Cuidado con fliparte con la línea estética, Nick. El isquio lo vuelve a mostrar aquí de puta madre. La espalda la sigo seguramente al lado de Samson, y Jacket se vuelve a quedar así un poquito más plana, que es lo que yo le criticaba. Bien ahí la cadena posterior de femoral. No ha mejorado, no ha mejorado respecto al Prigazhin. Sí. A ver ahora de frente. Hasta podríamos decir que parece un poco más borrado de arriba, quizá. Bueno, ese MOS muscular se ve muy bien. Muy bien. Controla abdomen, Nick. Controla abdomen. La pierna bien. Bueno, sigue estando en cuanto a condición por encima de Samson y Jacket, yo creo. Vamos a verlos ahora al lado. Decir que Samson está posando mucho mejor el femoral, que era donde perdía claramente con Nick. Pero yo no he visto mejor a Nick, He visto una versión muy parecida, tirando a... Habría que tener una imagen al lado del otro, ahora estoy hablando de memoria, pero no hemos tenido sorpresas aquí en cuanto a cambios para bien en las finales, Lo vuelvo a decir, vamos a ver las comparaciones, que ahí es donde vamos a tener todo más fresco. Top 5 seguro, mejor condicionado que lo que hemos visto en todas estas salidas. Eso sabemos que Shaun pues es como Nick, ¿no? Juega su baza. Un tríceps que no se corta demasiado, perdón, que no se estría demasiado. Aunque yo he llegado a ver a Clarida mucho más duro, en la parte del abdomen. Veas en el Mr. Olympia de este año y del año pasado. Vale, se queda Clarida fuera, ¿no? Uf, Samson, el abdomen está mejor, Así de primera es lo que veo. Bueno, ahí en esa expansión ya se borra Samson. Malísima esta pose de Nick. Rami ni tan mal en este side chest. Muy compacto Nick, de nuevo. A ver la espalda. Aquí vamos a tener mucha información, señores. Buah, estoy tapando a Nick. Buah, lo siento, chavales, no lo puedo cambiar ahora mismo. Mejor isco de Samson. Buah, la amplitud de Rami es brutal, Vamos a ver. Qué buena pose de Nick. Este es de Nick, pero de calle. La pose... Buah, que Jack no sé qué está haciendo, tío. Tríceps aquí se ve fatal. Bueno, Samson parece que está marcando más el oblicuo ahora, Rami desdibujado. Yo lo hubiese aguantado un poco más, si fuese Samson. Dios, Walker, es que ya lo sabe. Walker lo sabe. Samson creo que está algo mejor que en el Prigazhin.
Muy buenas piernas de Samson. Mira, mira, mira. Ahora sí hay más corte. Yo creo que Samson se ha quitado una... Mira, ese mos muscular bien. Vale, pues Clarida se queda fuera. Va a quedar top 5. Samson está enorme, pero le falta condición. Es que quizás esto también tenemos que tenerlo en cuenta. El hecho de que esté tan enorme haya sido su apuesta. Y ha tenido que sacrificar parte de esa condición para verse así tan enorme. La apuesta, honestamente, mal no le ha salido. El progreso de Samson es brutal. Joder, si estamos hablando de él para un Arnold Classic, que hace un par de años, vamos, es potencial para ser un Mr. Olympia. Y esto es así, hay que decirlo bien alto. Bueno, a ver. Bonac nada, sigue borrado como en el Priyajin. Clarida se ve bien rocoso. Nada, esta línea de competidores no ha llegado. Kamal está con una expansión muy mala ahí. Dios mío, Justin, nada de nada, Bueno, vamos con lo que nos interesa. Top 4. Jacket y Samson al centro. Vamos a ver si derrotan a Nick para adentro. ¿Qué pasa aquí? Muy bien Samson. Samson está ligeramente por delante de Jacket. ¿Le da para vencer a Nick? A ver. Bueno, ahora me lo quitan. Ahí está. Lo que os decía. Ahora sí veo a Samson mejor que Jacket. Y creo que la batalla está entre Samson y Nick. ¡Ojo que tenemos batalla! Amigos, ha mejorado el abdomen Samson. Veo con más brillo a Walker. A ver, este doble bíceps. Los abs de Samson están ahí. Falta de oblicuos, que sí tiene Nick. Nick, no te expandas. Sigue con la pose de oblicuos, que esa te queda peor. Ojo, que hay más batalla de la que nos podíamos pensar. Amigos, que las piernas... Esa pose es para Jacket. Ahí Nick mal. ¿Qué pasa? Que en las laterales Nick se ve tremendamente bien. Aunque Samson en esta no se ve mal. Jacket, fatal en este side chest. Creo que la pierna en el lateral viene más cortada la de Nick. Y ahí vamos. Cadena posterior. Buen relieve en la espalda de Samson. El isquio de Nick brutal. Está sacando más los cortes de los isquios Samson. Samson ha mejorado, señores. Samson ha mejorado respecto al Priyajin. Ahí vemos la lumbar, más relieve en las espaldas de Jacket y Samson que en las de Nick. Mejor femoral de Nick. Ojo amigos, ojo, que aunque aparentemente nos trae la condición Nick, puede haber batalla. Esta pose es para Nick, esta pose es para Nick, esta pose es para Nick. A ver aquí Samson. Esta pose ya dije que era seguramente para Jacket. Aquí la pierna de Samson no la está posando del todo bien, yo creo. Y Nick no falla en la pose. Nick nunca falla en la pose. Y se viene arriba. Se viene arribísimo. Esta Lomos Muscular me gusta más el de Nick. Yo si fuese Samson haría ese. Haría ese directamente. Y no haría el de la taza. Nick, no te vayas, sigue controlando el abdomen. Que en las de relajado Samson le mete una paliza a todos. Mira, ahí de relajado a mí Samson me recuerda a Flex muchísimo. Vale, el doble bíceps. Walker que no me controla el abdomen. Ahora sí, la spread aquí Walker pierde. Buah, es que aquí el abdomen se le borra a Samson. Esta es de Jacket, por ejemplo. Ese es de Jacket. ¿Qué pasa con Jacket? Pues lo dicho, las piernas las veo atrás. Esta pose es difícil, Esta pose es difícil. Yo no veo tan mal a Samson. Más relieve en la espalda de Samson. Mejor isquio de Nick. Lo dicho, que no sería exagerado que se lo diesen a cualquiera de los dos, Es que ese isquio de Walker hace mucho daño de espaldas. Ese isquio de Walker hace que te vaya la vista a Walker en las poses de espaldas. Y cuando está la cosa tan reñida, sabéis que la cadena posterior va a desempatar. Y veo ligeramente mejor condicionado a Walker. Las piernas son mejores las de Samson. Pero por ejemplo aquí no me trae los cortes que sí me trae Nick. Este Mos Muscular de Samson no me gusta, tío. Yo pasaría directamente a este. Porque siendo así, el Mos Muscular es para Walker. Y Walker ya se motiva, ya sabe que se lo lleva, tío. Walker se viene arriba, sabe que se lo lleva. Buah. He visto mejor a Samson. No hay una cosa exagerada, pero he visto ligeramente a Samson. ¿Qué pasa? ¿Sería exagerado que se lo lleve Samson? Es que tampoco me parece nada exagerado. Es un hombre, vale, ligeramente un poco menos condicionado. La pierna no sale tan cortada como la de Nick, pero es que es más grande, es más redondo
El isquio se ve mejor ya que en Priyajin. La espalda con más relieve. Es que está la cosa más reñida de lo que me esperaba, amigos. Rami no estaba tan mal tampoco. Es que Rami precisamente tenía que estar en ese top 4 comparando. ¿Qué sucede? Que no lo han comparado con Jacket. Ya sabemos que no va a entrar en el top 3, pero Rami se merecía estar ahí comparándose. Tío, tiene el tamaño, falta condición, está claro, pero es que si la tuviese, pues sería adiós. Ha mejorado respecto a la Olimpia. Tiene poses muy buenas Rami también. El doble bíceps ya lo ha pillado de nuevo otra vez. El abdomen se ve mucho mejor que en el Mr. Olympia. Poses laterales de Rami, pese a que el tríceps ha sufrido bastante deterioro, la pierna se ve demasiado bien como para ignorarla. Y de espalda es una amplitud brutal de Rami. Va a ser así, va a ser un top 4 que no le da para superar a Jacket, pues evidentemente por línea, porque Jacket no sale mal condicionado, pero tiene carencias en dos zonas particularmente de las piernas y el femoral. Y esta es un poco la situación, señores. Hemos visto aquí ya finalmente lo que tanto queríamos ver y mola porque yo creo que llegamos a los awards con tensión. Creo que va a ir para Nick, pero no me parecería nada descarado que se lo diesen a Samson. Si los jueces toman otro criterio, siguiendo más pues esa tradición del Arnold Classic, que a ver, no es que sea aquí una tradición como si esto fuese una cosa totalmente distinta, no. Pero no sería descarado que votasen a favor de Samson. Y ya empieza a hablar Bob Chiquitelo, por cierto, chavales, estoy absolutamente reventado. Espero que estéis valorando aquí esta retransmisión. Hay lucha por ese primer puesto, que no es nada fácil. Si puntúas más la condición, te vas a Nick. Si vas a mirar más una línea que acompaña esa masividad y lo valoras más, pues te vas a Samson. Y esto es así como es. Puede ser para cualquiera de los dos. Pero yo, por la tradición y la tendencia que lleva el culturismo y esto, a votación de Mr. Olympia, pues sería para Nick. Sería para Nick, siguiéndolo el criterio de los jueces. Mi opinión, bueno, pues yo es que el físico de Samson soy muy predilecto. Él me gusta demasiado, parece que lo tiene todo, pero tampoco me puedo dejar llevar por el potencial de Samson y tratando de ser objetivos. No hay que decir que Nick trae la condición y pose a pose Nick gana en muchas, quitando esa expansión dorsal. Pose a pose Nick consigue esconder también sus puntos débiles, aunque en estas finales hemos visto la panza un poco más que en el Priyajin, yo diría. Se ha venido un poco más arriba. Yo creo que el doble bíceps lo tiene dominado cuando consigue apretar el oblicuo, pero estuvo varios segundos ahí expandiendo toda el área abdominal y eso no le beneficia en nada. A ver si los jueces han visto también demasiado tiempo eso, puede jugar muy a su contra, y por eso digo que está reñido, amigos. Está reñido. Samson nos recuerda a Flex. Ese momento de relajado de Samson, ahí no tiene rival. Ahí no tiene rival. Pero es que ni Jacket ni nadie. Mira que mi favorito es Jacket, pone por aquí, pero hay que aceptar la realidad. Es que Jacket, desgraciadamente, yo es lo que vengo diciendo, las piernas, tío. Las piernas y el posing, porque se saca muy poco partido. Y sobre todo el más muscular es que es. Pero por potencial, es que el de Jacket es, vamos, inmenso. ¡Oh! Cierto, el premio mejor posador, 10.000 pavos. Andrew Jacket. Bueno, mejor posador. Esto no es premio mejor posador, es premio a la mejor rutina de poses. La han dado en Classic, se la han dado a Urs, si no me equivoco. Y porque Jacket, lo que es posar como tal, ha hecho poses muy malas a la hora de la verdad, a la hora de las comparativas. Pero estos sí que son los $10.000 a la mejor rutina individual. Y ahí, pues bueno, se hizo sus bailecitos con la de abrirse de piernas. Aquí a la gente, ves, se pone esto. Mira, le han dado 10.000 pavos por esto. Uy, lo que asomó ahí. Uy, ahí asomó algo. Ah, y el más muscular. Este Pag Walker, ¿no? Este Pag Walker, ya lo llevó el año pasado. Era evidente. Y ya es el segundo año consecutivo que se lo lleva. Franco Columbu, most muscular. Os juro que estoy tenso ahora, ¿eh? Y salen todos porque Samson, campeón del Arnold Classic.
No, a ver, no lo sé. No lo sé. Nico Samson, amigos, Nico Samson. Venga, rápido, rápido. ¿Qué puesto es este? El número 6, a Kim Williams. O sea, Kim Williams por delante de Bonac. Curioso, que Bonac no entra ni en el top 6. Vaya noche más desastrosa para Bonac, amigos. Sean Clarida, top 5. Esto es histórico. Un hombre de 1,58, 80 kilos. Y es un top 5 Arnold Classic. Bueno, amigos, cada vez nos acercamos más. Ahora viene el top 4 de Big Ramy, top 3 de Andrew Jackett. Y la decisión final, venga, que estamos en las últimas. Ramy puesto número 4, lo que nos podíamos esperar. Tiene una sonrisa en la cara. Es que al final lo que ha hecho, bueno, le va a venir bien, tío. El no haberse esperado a la Olimpia, el mejorar esa versión en un periodo de tiempo tan corto. Top 3. Y ahora me dice Samson y me calla la boca. Pero en principio debería ser para Andrew Jackett. A ver. Andrew Jackett. Top 3. Y amigos, joder, llevo 3 horas esperando por esto. ¿A quién se lo damos? Ha llegado el momento. Nick Walker o Samson Dauda. Señores, si es Samson, se cae el mundo. Amigo, no me cortes el audio ahora que te corto los huevos. Pero cállate la boca. 1000 inscritos, por favor. ¡Cállate! Canal, dá esa fuerza ahí. ¿Beleza? ¡Nick Walker! ¡Ha ganado Samson! Ha ganado Samson, señores. ¡Qué carita de Walker! ¡Qué carita de Walker! ¡Ha ganado Samson! Hemos acertado el pronóstico, no me lo puedo creer. Se lo ha llevado Samson. Se lo ha llevado Samson, lo hemos dicho. Que podrían valorar los jueces ese tamaño junto a esa línea de Samson. Samson mejoró a finales. Consiguió. Mira, qué brutal esto que estamos viendo. Consiguió mejorar ese femoral, posarlo mejor. El abdomen no llegó tan borrado como se le acabó desdibujando en finales en la parte final del Priyat-Gym, pero es que en finales. Por aquí ya me dicen todo. No, lo sabía, sí, robo de todo. Aquí de todo. Ganó Samson, amigos. Ganó Samson. Lo hablaba con el nota. Le dije que era mi bomba. Que para mí Samson ganaba esto. En Priyat-Gym dudamos muchísimo. Ahora, en estas finales, llegamos a decir que se veía mejor Samson, que Nick mantenía todo lo bueno que había mostrado en Priyat-Gym y que lo situaba por delante de él, pero que con las dos pequeñas mejoras que hizo Samson, yo creo que eso es lo que ha acabado decantando. Y es que lo decimos, lo tiene todo. Ay, no me jodas, Barzuca, ahora. Lo dicho, que lo tiene todo este hombre. Tiene estética, tiene tamaño y tiene ahí la tarea pendiente de mostrar un punto pues al nivel de esta gente, de Walker, bueno, pero le ha bastado, tío. Le ha bastado para ganar el Arnold Classic. Sí que es verdad, un campeonato de una línea mucho más estética, pero que vamos, Arnold feliz. Arnold ahora se va a quedar. ¿Por cuántos puntos habrá ganado? Yo creo que esto ha estado más reñido, tío. Me tiene la pinta de que habrá estado más reñido que... Vamos, 300.000 palos que se lleva el Samson, ¿eh? Ya se puede comprar una buena casita, invertirlos en cripto o vamos. Bueno, señores, hemos llegado al final de esto. Que pagarita la mía, que llevo aquí. Estoy reventado, chavales. Qué campeonato, amigos. Qué campeonato el que hemos vivido aquí. Yo honestamente quería que sucediese esto. Fue mi apuesta personal antes del Arnold. Y amigos, esto es el culturismo. Aquí no hay nada hecho. Aquí puede pasar absolutamente de todo. Un competidor que en apenas un año ha pasado de no tener un nombre entre los más grandes a ser ya, porque esto es así, Samson es ya claro candidato a ser Mr. Olympia. Y aquí lo digo alto y claro, si Samson trae la condición, que no estoy diciendo que sea algo fácil ni mucho menos, para nada. Sería realmente complicado ver a Samson pues con esa dureza tan difícil de conseguir, pero probablemente estemos hablando del culturista más grande, con más presencia, más redondo, con una línea brutal, y que se acompaña a todo lo demás. Qué culturista, amigos. Qué culturista tenemos aquí. Hay que aplaudirlo. Y por supuesto también reconocerle todo el mérito que tiene Nick Walker, que es que podría haber sido para él. Es que a priori
Era para él, a priori era para él. No había perdido en ni una sola pose, quitando la expansión dorsal, la expansión sí, la de side tríceps. Walker se veía brutal. Side chest, súper compacto, muy bien. El doble bíceps, ahí sí que hay que decir que por momentos el abdomen no le daba toda la importancia que lo desmarca, que es ese oblicuo, pero muy buena pose también. De espaldas ya hemos hablado, el femoral brutal. Es que este tío compite, tío. Este tío es historia, es algo inédito, alguien que aparentemente no debería de estar ahí, pero que, vamos, un culturista de pies a cabeza, Nick Walker. Un culturista de pies a cabeza. Y efectivamente ganó la estética, amigos. Ganó la estética. Muchas gracias a todos vosotros por haberme acompañado aquí en este directo, por haberme empezado a seguir aquí a los nuevos que estéis, a los que ya estabais. Amigos, os lo agradezco con toda mi alma. Y de verdad, espero que descanséis bien a mis compas españoles. En Latinoamérica creo que ya empieza a ser tarde también. Espero que descanséis bien. Os quiero más que a un hijo. Y señores, descansad, que os lo merecéis. Venga, hasta luego.